Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de hoy de Introducción a la Biología Molecular y Celular. En nuestro encuentro de hoy hablaremos de las bases químicas y en particular del agua. Invitados están a participar de esto. Bien, antes que nada recordemos en la última clase que estábamos discutiendo niveles de organización y estamos ahora centrados particularmente en el nivel de moléculas y en el nivel anterior, que es el nivel de átomos, que son los que componen a las moléculas. Nosotros sabemos que si observamos una tabla periódica, lo que vamos a observar es todos los átomos que conocemos, distribuidos en una forma bastante espacial que nos permite deducir y extraer varias propiedades que tienen. En principio, el orden en el que están ordenadas, valga la redundancia, tiene que ver con su cantidad de protones. Los protones, digamos, son lo que conforman un átomo. Sería un nivel de organización inferior al de átomos. Los átomos están compuestos por protones y neutrones en su núcleo y electrones que giran, digamos, alrededor de ese núcleo. Bueno, girar es una forma de decir porque no es exactamente girar lo que hacen, pero bueno, se mueven alrededor de ese núcleo. Y eso es lo que constituye un átomo. En función de si tiene más protones, es justamente que se está organizando en forma de un protón, el hidrógeno, en forma de dos, el helio, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. De toda esa lista de átomos que hemos visto en la tabla periódica, en la Tierra, ¿sí? La gran mayoría de los elementos, que los elementos vivos o no, que la componen, principalmente giran en torno a estos cuatro átomos: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos los vamos a ver recurrentemente cada vez que veamos algún tipo de molécula. Vamos a ver que siempre tiene un montón de carbonos, siempre tiene un montón de hidrógenos y siempre va a haber oxígenos y nitrógenos involucrados, ¿de acuerdo? Otros elementos que también vamos a ver, aunque un poquito en menor medida que los anteriores, son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio y el magnesio, ¿sí? Comparativamente con los anteriores, los vamos a ver en menor proporciones, pero los vamos a ver bastante seguidos también. Y algunos otros, como el yodo y el cobre, también los vamos a ver aún en menor medida, y son conocidos como oligoelementos, ya que solo son necesarios en los seres vivos en cantidades realmente pequeñas. Bien, dos o más átomos pueden combinarse químicamente y dar un compuesto químico, o sea, una molécula, ¿sí? Por ejemplo, el agua es un compuesto químico formado por hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2 a 1, o sea, va a haber dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno por cada molécula de agua, que, como muchos sabrán, su fórmula molecular es H2O, ¿sí? Y esta sería su conformación espacial, donde el rojo representa al átomo de oxígeno y los hidrógenos representan los átomos de hidrógeno, valga la redundancia, esas bolas celestes. Si se fijan, las bolas celestes, o sea, los hidrógenos, están unidos a el oxígeno por estos, digamos, puentes blancos dibujados. En realidad lo que están representando es un enlace químico, ¿sí? Concretamente lo que está representando es lo que se conoce como un enlace covalente. A continuación profundizaremos sobre eso. Por otro lado, otro ejemplo de una molécula es ni más ni menos que el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, que está compuesto por un átomo de cloro y un átomo de sodio. En este caso, ambas también están unidos por un enlace llamado enlace iónico, el cual hablaremos ahora, ¿sí? Justamente, estos enlaces químicos que mencionamos anteriormente son lo que le dan estabilidad a la molécula, porque si no existieran, tendríamos a los átomos por separado, ¿sí? Que estén unidos y que eso sea estable, es decir, que permanezcan en el tiempo unidos, depende justamente de esos enlaces químicos, lo que le dan estabilidad a la molécula. Los enlaces químicos más fuertes que vamos a trabajar en la materia son el covalente, que vimos que era con el que se componía el agua, y los enlaces iónicos, que vimos como en el ejemplo anterior, el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué significa que los enlaces sean fuertes? Significa que justamente son difíciles de romper, porque cada enlace químico contiene
una energía determinada que le da estabilidad a la molécula. Una energía determinada que también se puede perder. O sea, cuando se corta ese enlace, esa energía se va, ¿sí? Y para formarlo necesitamos una cantidad de energía que quede ahí retenida. Entonces, en función de la capacidad que tengamos de romper ese enlace, mientras más fácil sea de romper, menos fuerte va a ser ese enlace. Mientras más difícil sea romper ese enlace, el enlace va a ser más fuerte. El concepto químico detrás del enlace químico tiene que ver justamente con los electrones que circulaban alrededor de los núcleos de los átomos. Es decir, cuando dos átomos empiezan a compartir uno o más de un electrón entre sí, es decir, los dos átomos comparten ese electrón para la estabilidad entre los dos y entre sí mismos, ahí es cuando se forma ese enlace químico. ¿De acuerdo? Y acá vemos los dos ejemplos que mencionamos recién. Por ejemplo, en el enlace covalente estamos viendo los dos átomos, el de hidrógeno y el de carbono, por ejemplo, en otro ejemplo que era el del agua, que al compartir este electrón están por el momento estabilizados y unidos entre sí. Donde se mueve uno, se mueve el otro. Como actúan como una unidad, que es una molécula al final de cuentas. Y el enlace iónico, que es más fuerte todavía que el covalente, es cuando directamente uno de los átomos directamente le cede al otro el electrón. Y de esa manera se mantienen unidos, ¿sí? Siendo la cesión de ese electrón lo que los mantiene estabilizados. Bien. Además de esos enlaces fuertes que acabamos de ver, hay un montón de otros enlaces y que vamos a ver muy a menudo cuando vemos a dos moléculas interaccionar, ¿sí? Vamos a ver que dos moléculas de pronto van a estar estabilizadas entre sí, pero con un enlace bastante más débil que los enlaces intramoleculares, como el covalente y el iónico que acabamos de ver. Un ejemplo entre enlaces entre dos moléculas diferentes es este enlace llamado puente de hidrógeno, que en sí mismo lo llamamos débil comparado con el enlace covalente, por ejemplo, pero es de los enlaces intermoleculares uno de los más fuertes, por cierto. Es el enlace llamado puente de hidrógeno, es el enlace típico que constituyen las moléculas de agua entre sí. Por eso también lleva el nombre de puente de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno va a ser fundamental para ese tipo de enlace. La forma en la que se forma ese enlace de hidrógeno tiene que ver con que justamente la molécula de agua, H2O, es una molécula neutra en el sentido de que como molécula en sí mismo tiene tantos electrones como protones. Los electrones se conocen como cargas negativas y los protones como carga positiva. Cuando el balance entre protones y electrones es el mismo, decimos que una molécula es neutra. Cuando hay un electrón de más o un electrón de menos, decimos que la molécula o el átomo está cargado, ya sea negativamente si tiene un electrón de más o positivamente si tiene un electrón de menos. El agua en sí mismo no tiene electrones de más y de menos, es una molécula neutra. Pero lo que tiene es una distribución no homogénea de los electrones, con lo cual los electrones de la molécula de agua están principalmente alrededor del oxígeno y casi nada alrededor de los átomos de hidrógeno, lo cual hace que si bien la molécula no esté cargada, tenga lo que se llama una polaridad, es decir, dos polos diferentes. En el caso del agua, un polo que es el oxígeno y otro polo que son los átomos de hidrógeno. El polo de oxígeno tiene como una ligera carga negativa, que no es una carga, sino una distribución de electrones. En cambio, los hidrógenos tienen una distribución positiva, que es lo que acá llamamos con el nombre griego delta, o sea, una densidad negativa por el lado del oxígeno y una densidad positiva por el lado del hidrógeno. Esto lo que hace es que cuando esta molécula se encuentre con otra molécula polar, como por ejemplo otra molécula de agua, la zona de densidad positiva se atraiga con la zona de densidad negativa del oxígeno. Y ahí constituirá una unión aparente, estable, ¿sí? Que será una unión por puente de hidrógeno, ¿sí? Será mucho más fácil de romper que una unión covalente, pero es una unión que no es fácil de romper per sí sola, ¿sí? Y acá vemos el ejemplo. Tenemos acá una molécula de H2O, acá otra molécula de H2O, entre sí se atraen por su densidad positiva versus su densidad negativa, ¿sí? Bien, como dijimos previamente, las moléculas de agua podemos mencionarlas como polares
¿sí? Y cada molécula de agua puede formar enlaces con otra molécula de agua. Como máximo, ¿sí? Puede haber 4 moléculas de agua vecinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede estar atrayéndose al oxígeno de otra molécula de agua, el otro hidrógeno a otra molécula de oxígeno de agua, y el oxígeno puede atraerse a 2 hidrógenos diferentes. Esto da un total de 4 moléculas de agua. Eso es todo por el momento. En breve continuaremos. Muchas gracias por la atención.